gran consumidor de la miel. Efectivamente. Soy un amante de la miel. Me preguntaban acerca si recomendaba el utilizar la miel para endulzar el café, para poner un ejemplo. Pues bien, la miel es un endulzante de gran calidad. Ahora bien, para personas sanas, la miel entre sus componentes tiene una gran cantidad de azúcar, con lo cual sí que la recomiendo en lugar del azúcar simple, porque además del azúcar tiene toda una serie de micronutrientes, muy interesantes para el organismo. No olvidemos que es un producto elaborado por seres vivos, por abejas. Sí. Es su alimento, su sustancia de reserva. Y además del azúcar propiamente, pues tiene sustancias muy interesantes para el organismo. También recomiendo una buena miel. Siempre que se pueda, una buena miel, que conozcamos al menos el origen, o que conozcamos que sea una miel de cultivo biológico, o que encontremos lo que son mieles de calidad, una marca que nos dé confianza en una miel de calidad. Hay dos pruebas a grosso modo para identificar si una miel es de una cierta calidad o no, que no esté aguada o que no podemos ver a simple vista que tenga más cantidad de azúcar de lo normal, pero sí podemos ver que una miel esté aguada. Sí. Y es más líquida, más ¿no? líquida, dándole la vuelta al bote. La burbuja que se forma y sube para arriba tiene que subir muy despacio. Una miel buena, la burbuja sube extremadamente despacio. Una miel que suba la burbuja muy rápidamente es una miel que podemos ver que está aguada. Vale. Entonces, resumiendo, para no cansar a los oyentes, como endulzantes, por supuesto, la miel. Seguimos por un azúcar moreno, un azúcar integral, una rapadura, o bien el azúcar blanquilla refinado, que sería lo último. Y quien quiera utilizar edulcorantes, por supuesto, primero en el primero de la lista sería la stevia, que es el edulcorante para mí más interesante y el único que utilizaría. Y luego, quien quiera utilizar el resto, como ya dejé claro la semana pasada, no soy amante de edulcorantes. Como mucho utilizaría la stevia. Bueno, tú mismo lo has dicho que no eres amante de endulcorantes, pero ¿te quedas con la miel? Por supuesto. Más que... por supuesto. Pero para endulzar. Pero no en lugar de edulcorantes, en lugar del azúcar. En lugar del azúcar. Repito que el índice glucémico de la miel es alto. Y eso te iba a preguntar, entonces, ¿esto qué significa? ¿Una persona diabética? Una persona diabética no puede, la miel se le va a disparar la glucemia. O sea, para nada para la puede utilizar. Para nada, no debe. No debe. Desde mi punto de vista no debe utilizar miel para endulzar, si lo que quiere es que se mantenga su glucemia controlada. Al igual como el azúcar, la miel sube el azúcar en sangre. Vale. Entonces, la miel, hablabas de las propiedades, es muy cicatrizante, también se utiliza... Sí, realmente la miel se ha utilizado tradicionalmente para cicatrizar heridas, cuando no hay nada más, para cicatrizar úlceras, las úlceras de decúbito que se llaman, que las úlceras de los pacientes encamados. Repito, una buena miel. Su capacidad antibacteriana es muy alta y su densidad y la cantidad de azúcar que lleva justamente hace inviable la vida de las bacterias en su interior. Con lo cual ayuda no solo a cicatrizar, sino a que no se infecte la herida. De ahí que es una buena ayuda en ese tipo de problemas. Bueno, pues ya yo no tengo más dudas. Y una solución a tener en casa. Ahí está. Y espero que también hayamos resuelto la duda del oyente y esa pregunta que te hacían. Pues venga, creo que hoy vas a hablar... Hoy voy a hablar del siguiente... Estamos en el capítulo de los constituyentes de la nutrición. La semana pasada hablamos de azúcares y esta semana vamos a hablar de grasas. Las grasas son compuestos muy heterogéneos, son compuestos muy variopintos que tienen constituciones químicas y funciones muy distintas. ¿En común qué tienen? Pues que, como su nombre indica, grasas, que todo el mundo ya conocerá, no son solubles en agua, sino que son solubles siempre en disolventes orgánicos, en éter, cloroformo, etcétera.
Grasas que todo el mundo conoce y que son muy variopintas tenemos, por ejemplo, si comparamos el aceite de oliva, el aceite de girasol, los frutos secos, la nata y la mantequilla, son alimentos ricos en grasas. Ahora bien, la calidad nutricional es bien distinta. Tendemos a pensar que las grasas engordan y que hay que limitar su consumo. Claro. Eso es cierto, en parte. ¿En parte? En parte. Ni todas las grasas son iguales, ni su presencia en nuestra dieta tiene que ser la misma. Químicamente hay dos grandes grupos que se llaman los saponificables y no saponificables, que no voy a entrar con mucho detalle. Hablaremos de ácidos grasos en el primer caso, porque sí que hay nomenclatura que el oyente conocerá. Ácidos grasos hay muchos, hay más de 70. Algunos, la mayoría, se incluyen en la dieta y algunos nuestro organismo es capaz de sintetizarlos. O sea que hay pocos que se pueden considerar ácidos grasos esenciales que no se sintetizan en el organismo y que es necesario tomar en dieta. Son cadenas muy largas de carbono, son cadenas pesadas, son moléculas bastante pesadas y que, dependiendo de unas características químicas, se definen en, pues, que sean mono, poliinsaturados, que eso también algunos oyentes seguramente conocerán la nomenclatura de lo que son ácidos grasos saturados o monoinsaturados o poliinsaturados. La mayoría de los alimentos vienen mezclados estos ácidos grasos. No solemos encontrar alimentos que tienen principalmente un tipo de grasa determinado, pero que en la realidad son mezclas. ¿Pero qué alimentos? O sea, ¿los precocinados ya? No, hablamos de nutrientes esenciales, por ejemplo, desde el punto de vista de dónde se encuentran estos aceites o estas grasas en general. Hablamos de del aceite de oliva, del aceite de girasol, del aceite de palma, del aceite de coco, de la manteca de cerdo, de la nata, de la leche, de las leches crudas, los derivados lácteos en crudo. Hablamos de este tipo de nutrientes en el cual se encuentran, que son fuente de grasa. Luego ya hablaremos de qué es lo que pasa. Como siempre, Nery, te me adelantas hasta el final de la sección para hablar de qué es lo que ocurre en la alimentación. Bueno, tú no te preocupes, me lo dices y retomamos. Claro que sí, no claro te preocupes. Que sí, yo encantado. Venga. A ver, entonces. Hablamos de básicamente, desde el punto de vista químico, de lo que son, se diferencian los ácidos grasos saturados y los no saturados o insaturados. ¿Por qué? Porque los saturados son más difíciles de utilizar. Como he comentado al principio, las grasas son sustancias muy heterogéneas y tienen funciones muy concretas y muy variopintas dentro del cuerpo. Y no solo tenemos la reserva de energía como fuente principal, sino que son precursores de sustancias muy interesantes, muy útiles y muy necesarias para el organismo. En el caso de los ácidos grasos saturados, su función principal es la de ser sustancia de reserva. Es la sustancia que se acumula en las grasas, se transporta como se puede a través de la sangre y son las grasas responsables de que si comemos ese tipo de grasas en exceso se depositen lo que se llaman las placas de ateroma, que es cuando hay problemas de salud cardiovascular. Sube el nivel de colesterol, sube el nivel de triglicéridos y aparecen trombos en las arterias y aparecen accidentes cerebrovasculares, dependiendo de dónde se sitúe ese trombo. Dentro de los poliinsaturados, que son los más utilizables en el organismo, pues encontramos, dependiendo de si son de origen animal o si son de origen vegetal, lo que se llaman mantecas y sebos, que son grasas semisólidas, de una consistencia casi sólida, pastosas a temperatura ambiente, pero que mayormente dentro de la grasa animal, aunque mayormente en su composición encontremos ácidos grasos saturados, como he dicho antes, dependiendo de la alimentación de esos animales, encontramos también una mayor cantidad de estos grasas buenas, que digamos. Un ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en el cerdo, en el jamón del cerdo. Viendo la grasa podemos ver si ese jamón
es de industria o un jamón alimentado con pienso, ¿de ibérico o si realmente está alimentado con bellotas, porque la bellota es muy rica en ácidos grasos poliinsaturados y la grasa es mucho más fina y es mucho más líquida a temperatura ambiente. De ahí, viendo las vetas de la grasa de un jamón ibérico, se diferencia. Si te pones las dos lonchas de jamón, diferencias una grasa más blanca, más sólida, más fija, que la puedes quitar con los dedos, a una grasa que cuando la tocas prácticamente se te deshace bajo la presión de los dedos. Eso interviene en la alimentación del animal, en definitiva. Cuanto más vegetal identificable como ese animal, mayor contenido en grasa saludable, en grasa poliinsaturada tiene, y mayor beneficio redundará en nosotros, por supuesto. En cuanto a las grasas de origen vegetal, básicamente son líquidas a temperatura ambiente. Estamos hablando de aceites. Lo que conocemos directamente como las aceites que acabas de nombrar, ¿no? Como aceite de girasol, aceite de oliva, el aceite de sésamo, el aceite de linaza, muy interesante. Básicamente son aceites. Hay otro tipo de grasas que tienen una estructura también muy sólida dentro del mundo tanto animal como vegetal, que son las ceras. Las ceras, a diferencia de las otras grasas que hemos mencionado anteriormente, tienen una función estructural, tiene una función de protección. En el mundo vegetal tenemos, por ejemplo, si uno coge una manzana y la vemos que está mate, solo hay que frotarla con un paño y se vuelve brillante. Eso es porque en la capa superficial de la manzana, del fruto, hay una capa de cera, una cera vegetal. Los recubrimientos de las hojas, por ejemplo, si todo el mundo conocerá el ficus, esta planta que es más que conocida, que tiene una hoja muy muy brillante, coriácea. Cuando la frotas, enseguida brilla más. Eso es porque hay una capa de protección en la capa, en el haz, en la capa anterior de la hoja. Tiene una capa de protección hecha a base de ceras vegetales, que a su vez están constituidas con grasa. En el caso del análogo, digamos, de protección en el mundo animal, sería la muy conocida lanolina. La lanolina es una sustancia de protección sacada de la lana de las ovejas, extraída de la lana de las ovejas, que es lo que le da la función de impermeabilizar toda la lana y que puedan estar bajo la lluvia tranquilamente pastando, que ellas no se van a mojar. Entonces, esa lanolina se extrae y se utiliza en la industria farmacéutica, por poner un ejemplo, como excipiente de cremas, como excipiente de soluciones, cremas para el culito del bebé, o cremas antihemorroidales, como excipiente de cremas y lociones, básicamente. Es un excipiente no me digas que es emoliente. La que extraen de la lana, claro, de la oveja. De la oveja, la original siempre es así. A no ser que la gente tenga algún tipo de alergia, por supuesto. Pero hay cremas sin, pero mayormente y tradicionalmente se ha utilizado en siempre este tipo de cosméticos o de galénicas. También tenemos la rosa mosqueta. La rosa mosqueta es un aceite. No, pero utiliza eso porque normalmente es un aceite que se utiliza mucho también para el tema de las cicatrizaciones, ¿no? Sí, porque la rosa mosqueta es un aceite esencial aceite esencial no es esencial, efectivamente es un aceite que se extrae de la rosa mosqueta, que se extrae por presión. Y sí, es un aceite, es una grasa muy interesante que tiene una serie de propiedades para cicatrizar, para eliminar cicatrices incluso viejas, e incluso algún determinado tipo de manchas, que funciona de maravilla, con paciencia, eso sí, pero sí, es un aceite, claro que sí. Vale. Claro que sí, hay grasas muy interesantes. El hecho de que hablemos de grasas no hay que sacralizarlas o demonizarlas, ¿no? Es decir, oh Dios, es grasa, sí. Bueno, y tú lo dijiste al principio, no todas las grasas engordan. Porque cada vez que oímos grasa nos da miedo. Vamos a ver. Eso es gordura. Las grasas pueden engordar. Sí. Quiero decir que hoy, si uno se alimente solamente a base de aceite de pescado, no significa que no vaya a engordar, significa que hay que tomarlo con moderación. Ahora bien, no es lo mismo alimentarte con grasas saturadas exclusivamente
que alimentarte con grasas poliinsaturadas. En la misma cantidad, aunque no engordes en cuanto a cantidad, el uso que se va a dar de esas grasas va a ser beneficioso o perjudicial para la salud. Ya veremos un estudio que al final, cuando hable ya propiamente de la alimentación y de la incidencia de las grasas en la alimentación, qué es lo que ha pasado, qué relacionan en los Estados Unidos, que comen mucha grasa hidrogenada, mucha grasa procesada, muchos azúcares de liberación rápida, y qué es lo que, a qué conclusiones han llegado. De acuerdo, pues seguiremos. Pues venga, a ver, no te interrumpo más porque está muy interesante. A ver, y cada vez que te hago una pregunta me adelanto. No, a ver. Bueno, dime, pues son cosas que pasan. Por último, de este tipo de grasas, simplemente mencionar que hay un tipo de lípidos que van unidos a fósforo, que se llaman los fosfolípidos, como tal, que son grasas también, muy necesarias y muy interesantes, porque son las responsables de la cobertura de lo que se llama la vaina de mielina. La vaina de mielina es la funda que tienen las neuronas en el cerebro. Eso es la funda de protección que permite que haya una mejor conexión nerviosa y hay un mejor transporte de la información. Esa vaina está hecha a base de grasas. Por eso digo que las grasas son muy interesantes a tener en cuenta, la calidad de las grasas, por supuesto la cantidad, pero sobre todo la calidad de las mismas. Vale. Otro tipo de... cuando hablaba al principio de sustancias de metabolismo interesante que están constituidas a base de grasa, es porque hay sustancias que, aunque no sean hormonas, tienen una acción hormonal dentro del organismo, tienen una acción muy interesante, ahora las veremos, que están constituidas en su mayor medida por grasas. Son las prostaglandinas, que hay unas 20 distintas más o menos, tienen acciones antiinflamatorias, son mediadores de inflamación, son las sustancias que cuando tenemos alguna lesión o algún problema rápidamente dan la señal de alarma. Y alguien se planteará, pero bueno, la inflamación no la estamos quitando, no nos tomamos productos para bajar la inflamación. ¿Por qué la inflamación es interesante? Buena pregunta, ¿verdad, Neri? Sí, porque es más, no la relaciono, no entiendo. A ver. ¿Te acuerdas que hablábamos hace un par de programas en la tertulia de los antiinflamatorios y de las reacciones alérgicas a los antiinflamatorios? Y ahora te estoy diciendo que las grasas son importantes para los mediadores de inflamación, aquellas sustancias que tenemos en el cuerpo que avisan y generan una inflamación. ¿Cómo se come esto? Pues sí, dime, explícanos, a ver. La paradoja del cuerpo. Porque la inflamación realmente no es un problema. La inflamación en el organismo es un mecanismo de defensa. Hay muchos... La alarma, ¿no? Es la alarma. Vale. Y lo que hace justamente es generar una serie de reacciones para curar el organismo y para evitar que vaya a peor. Hay muchos síntomas en el organismo, como puede ser la fiebre, como puede ser la diarrea, como puede ser la tos, y como es en este caso la inflamación, que son mecanismos de defensa, que tradicionalmente los queremos eliminar siempre y cuando tengamos controlado el cuadro. Es decir, pongamos un ejemplo. Yo me tuerzo un tobillo y me hago un esguince. Se ponen en marcha los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo, que son los mediadores, en este caso las prostaglandinas. ¿Qué es lo que hace? Pues provoca un edema, provoca un eritema, un enrojecimiento de la zona y provoca que haya dolor. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Aparte de no poder caminar, que es justamente lo que te pide el cuerpo. No caminar. ¿Por qué? Porque hay un ligamento que está casi roto o completamente roto, con lo cual el caminar lo que va a hacer es empeorar la situación. Por eso se hincha inmovilizando la zona, genera un aumento de sangre para que hayan mediadores responsables de su reconstrucción, hay una mayor afluencia de sangre y hay suficiente dolor para que el movimiento que empeore la situación nos lo impida hacer. De ahí que es interesante tener
a disposición mediadores de inflamación. Una vez lo tenemos, nos ha visto un médico, lo tenemos vendado, lo tenemos escayourado y hacemos el reposo conveniente, ya podemos eliminar esa inflamación para mejorar nuestra calidad de vida. Pero en principio es un mecanismo innato del cuerpo para defenderse. Con lo cual es interesante tener suficientes grasas de calidad para que esos mediadores funcionen correctamente. Este tipo de sustancias, las prostaglandinas, también bajan los niveles de colesterol y bajan y disminuyen la formación de coágulos. Con la formación de coágulos hay un equilibrio, que ahora lo veremos porque las siguientes sustancias también constituidas por grasas son los tromboxanos, lo que hacen justamente es formar coágulo. Entonces, tenemos sustancias que a la vez forman coágulos y a la vez eliminan coágulos. Entonces, el proceso de la coagulación es un proceso muy complejo que no voy a explicar, tranquilos oyentes, que eso no lo voy a explicar. Simplemente indicar que se trata de un equilibrio. Un equilibrio porque tiene que actuar cuando tiene que actuar, es decir, cuando hay una herida interna. Es importante que se produzca un coágulo, y cuando hay esa herida ya está subsanada, pues eliminar ese coágulo. Indicar simplemente que sobre estas sustancias es donde actúa, sobre la síntesis de estas sustancias es donde actúa la aspirina. Sabemos que la aspirina a bajas dosis tradicionalmente se dice que licúa la sangre. Realmente no es que licúa la sangre, lo que hace es inhibir la síntesis de estas sustancias. Hay una ruta metabólica que el ácido acetilsalicílico lo bloquea, impidiendo la formación de coágulos, disminuyendo esa formación de coágulos, que es lo que hace en concreto el tromboxano A2, evitando así trombos espontáneos que a una determinada edad se pueden dar y pueden ser perjudiciales. Por contra, tenemos otra sustancia, lo siento, querida Neri, que es la nicotina. No lo sientas, bien. Háblame de la nicotina. Ya te avisé de que iba a ir a saco con ello. Vale. La nicotina, por contra, actúa sobre una de las prostaglandinas que habíamos hablado anterior, que justamente el efecto de esa inhibición lo que hace es incrementar la formación de coágulos. Ahí tenemos el equilibrio del que hablaba antes, de la formación y eliminación de coágulos, una sustancia que favorece la formación y otra sustancia que favorece o que inhibe la formación de coágulos. De ahí que el mayor problema que tienen, uno de los problemas que tienen los fumadores en concreto, sea la formación de trombos espontáneos y de los accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares asociados al tabaco, sea justamente por eso, por esa acción de la propia nicotina. Independientemente de todas las porquerías extras que llevan el tabaco, en concreto la nicotina actúa de esta forma. Bueno, pues ya me hablaste de la nicotina y es increíble, ¿no? Pero cómo los fumadores somos conscientes, porque yo soy muy consciente de que puede provocarme, mira, un coágulo, un derrame o hasta el propio corazón, pero claro, sigo fumando. Eso es para estudiarlo más a fondo. Sí, ya eso sería otro análisis. Bueno, la nicotina, y has dicho que tiene otros tipos de componentes, lo que es el cigarro, que provocan más daño todavía que sumado al que te puede provocar la nicotina, ¿no? Claro, esto daría para 2 o 3 programas más, que lo hablaremos también. Pues ya lo hablaremos más adelante. Más adelante, simplemente quería indicar el apunte de dónde actúa la nicotina sobre este tipo de sustancias que genera el propio organismo. Por último, unos mediadores también que en las reacciones alérgicas son los leucotrienos y las sustancias que seguramente más conocerán y más preocupados están nuestros oyentes. A ver. Porque hablamos de hormonas, hablamos de los esteroles, hablamos del colesterol en los cuerpos animales, en nuestro cuerpo. Tiene un equivalente vegetal que son los fitoesteroles, que curiosamente tiene una acción distinta. A la diferencia de lo que ocurre en el cuerpo humano, los fitoesteroles ayudan a bajar los niveles de colesterol malo.
son los esteroles. Son sustancias también de origen graso, pero que ayudan a bajar esos niveles de grasa dentro del hombre. Las hormonas esteroideas, que también se conocerán, pues hablamos de estradiol, de progesterona, la testosterona y la cortisona. Y por último los ácidos biliares y las sales biliares, que justamente son sustancias de origen graso, que su función es digerir las grasas. También otra de las paradojas del cuerpo. El colesterol del que hablábamos, que es la sustancia que más preocupa seguramente a nuestros oyentes, es el más abundante de los esteroides. Como antes hablaba de la funda que tienen las neuronas, pues la funda de las neuronas tiene también un componente iniciático, que es el colesterol. El colesterol es necesario. Sí, porque a veces se habla del colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? Ahora veremos por qué se habla de colesterol bueno o colesterol malo. Realmente el colesterol como tal, como grasa, es necesaria. Es necesaria porque, como hemos visto, hay mediadores, hay hormonas, sí, hay sustancias de protección, de mejora del nivel neuronal, que son vitales para el organismo. O sea, nuestra regulación como cuerpo es neuroendocrina. A nivel nervioso, que son los primeros impulsos, necesitamos conexiones nerviosas de calidad, y a nivel de órganos necesitamos hormonas de calidad. Y tanto una como otra tienen un componente graso en su origen. El colesterol, no voy a contar nada nuevo, todo el mundo sabe dónde pueden conseguir colesterol: a base de carne, a base de lácteos enteros, de yema de huevo, de marisco. Es donde son los nutrientes o los alimentos que tienen más altos los niveles de colesterol. Eso lo sabe sobre todo quien en la analítica se le ha escapado un poco el colesterol, y es lo primero que le prohíbe el médico. Precisamente ese tipo de productos son los primeros ese que tipo prohíben. De productos que te dicen esto ni verlo. Bien, ¿qué es lo que entendemos por colesterol bueno o colesterol malo? Sí. ¿Qué son los indicadores que nos aparece en una analítica? En una analítica nos van a aparecer los niveles de triglicéridos, que es lo que hemos dicho, la grasa total en general, y los diferentes tipos de colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol que viaja por la sangre nunca viaja solo, siempre viaja acompañado de proteínas. Entonces, dependiendo de esa asociación colesterol-proteínas, tenemos un colesterol de alta densidad, que es el colesterol bueno, un colesterol que tiene mayor cantidad de proteínas y menor cantidad de colesterol, tenemos un colesterol de baja densidad, que tiene mayor cantidad de colesterol y menor cantidad de proteínas, y un colesterol de muy baja densidad, que tiene mucha más cantidad de colesterol que de proteínas. Estos dos últimos, lo que en la analítica aparece como LDL y VLDL, es lo que llamamos colesterol malo. El colesterol total tiene unos valores analíticos que oscilan entre 50 y 200 miligramos por 100 mililitros de sangre, y cuando nos pasamos de esos 200 en colesterol malo, es cuando ya hay que poner freno, hay que plantearse a ver qué estamos haciendo. Dependiendo de los niveles, ya hace falta medicar, y empieza a ser un problema, y empieza a ser un riesgo, porque es mucha grasa circulando por las arterias. Como he dicho antes, tenemos un aliado en el reino vegetal dentro del del mundo de las grasas, que son los fitosteroles, que sería el equivalente al colesterol en animales. Los fitosteroles, justamente la acción que hacen dentro del cuerpo nuestro es bajar los niveles de colesterol malo, subiendo el porcentaje de colesterol bueno. O sea, es una ayuda, no deja de ser, es una grasa que nos ayuda a controlar este equilibrio de grasas que tenemos y es necesario mantener en el organismo. Y mantenerlas así como tú dices, ¿no? Equilibradas. Claro, mantenerlas equilibradas y tener suficientes grasas de calidad, importantes para mantener ese metabolismo secundario, ese metabolismo de control, ese metabolismo superior, para mantenerlo en buenas condiciones. Por último, hay una serie de compuestos que no quiero tampoco dejarlos atrás, que son en general lo que llaman las vitaminas liposolubles,
que son los tocoferoles, la vitamina D, la vitamina A y la vitamina E. Son 3 vitaminas que se obtienen a través de grasa. Todo el mundo ha oído hablar del aceite de hígado de bacalao. Sí. Exacto, que está malísimo. ¿Y de ricino? No, el de ricino es otra cosa. Es otra cosa. El aceite de hígado de bacalao es, como su nombre indica, es una extracción en frío del hígado de bacalao. Muy rico en vitamina A y muy rico en vitamina D. Para el crecimiento es una maravilla. La falta de vitamina D, recordemos que genera raquitismo, genera que los niños no se desarrollen como se deberían desarrollar, y otras funciones de las que hablaremos en el programa dedicado a las vitaminas, pero simplemente que es lo más conocido de la vitamina D. La vitamina A permite mantener una salud visual adecuada, aparte de ser una acción antioxidante también importante, y la vitamina E tiene una acción antioxidante en el organismo muy interesante. Hablaremos en mayor profundidad en los siguientes programas, que hablaremos en concreto de las vitaminas, de su utilidad y de su origen. Y ahora vamos a pasar a lo que todo el mundo nos interesa, que es qué comemos para tener eso de lo que estamos hablando. Aunque también quiero que, porque acabas de decir que el aceite del hígado del bacalao, muy interesante para el crecimiento también de los niños, por eso esas vitaminas que aporta. Yo recuerdo de niña a mí me daban de esa, de la de ricino era. El de ricino es un purgante, se utiliza como purgante. ¿Sí? Sí. El de ricino es un aceite que se utiliza cuando estamos tupidos y nos ayuda a evacuar, a limpiar. Ah, sí, pero se ha demostrado a lo largo de los años, porque nos daban como, o a lo mejor estoy confundida, y era precisamente esa de hígado de bacalao. Posiblemente sea el ahí hígado está, de bacalao, y nos daban una cuchara, pero sí, mala, ¿eh? Mala de sabor, claro. Hoy en día, por suerte, ya viene encapsulado y no se nota el sabor del aceite. Pues a lo mejor sería eso, me acuerdo ese tipo de aceite. El que solían dar para mejorar el crecimiento es el aceite de hígado de bacalao. Sí. Bueno, pues hubo una época en que los papis nos la daban con cuchara. Sí, porque antaño venían los frascos de cristal oscuros, y lo daban a cucharadas, porque lógicamente la galénica era muy rudimentaria y los suplementos eran lo más sencillo posible, con lo cual era aceite puro y para adentro. Te tapabas la nariz y para adentro. Sí. A ver, Bien. Pues eso, los alimentos precisamente, porque claro, al final el oyente, ¿no? Y todos los que miramos, y bueno, y cómo es que llegan todo ese tipo de grasas hasta nuestro organismo, ¿no? Claro. Entonces, a base de los alimentos, ¿qué podemos comer que tenga más o menos, ¿no? Un poco lo que me gustaría es dar una pincelada de lo que son, como he hablado, de dónde conseguir las grasas saturadas y dónde conseguir las grasas saludables. Vale. De las grasas saturadas ya hemos hablamos de carnes, hablamos de lácteos enteros, hablamos de yema de huevo, hablamos de gambas, hablamos de cangrejos, de langostas y demás. De estos grasos insaturados hablamos del mundo del reino vegetal, básicamente. Del mundo animal hablamos básicamente del pescado azul. El pescado azul, muy rico en los insaturados omega 3, que son un tipo concreto de insaturados. La diferencia está en un componente químico que no voy a entrar para no aburrir al oyente. Vale. Los omega 3, omega 6, omega 7 y omega 9 tienen una característica química en concreto que los diferencia. Entonces, en general, son poliinsaturados, que es lo que nos interesa a nosotros. Vale. Y básicamente todo lo que sea aceites de origen vegetal, de primera presión en frío, son muy interesantes y muy saludables. Tanto, como ya he hablado, aceites de pescado, como pueden ser aceites, el oro que tenemos en este maravilloso país, que es el aceite de oliva, que además baja los niveles de colesterol. Tenemos aceites interesantes como puede ser de linaza. Explícame, ¿qué aceite es ese? El aceite de linaza son aceites de semillas, la semilla del lino.
Son un aceite. Hablamos siempre cuando hablamos de aceites de semillas, lo que se recomienda para que sea un aceite de calidad es que sea de primera presión en frío. Tanto el aceite de linaza como el aceite de sésamo, el aceite de germen de trigo, el aceite de jojoba, el aceite de prímula, muy rico en omega 6, en GLAs, aceite de borraja, que a lo mejor son más difíciles de encontrar. En el mercado son más fáciles de encontrar pues el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de sésamo. Sí, en algunas se suele ver en las sobre todo si tienen secciones eco. El aceite de linaza también es posible que se encuentren, también el precio sube un poco, son aceites bastante más caros. Muy saludables, porque tienen una gran variedad de este tipo de ácidos grasos. Entonces, con menos cantidad tienes una mayor diversificación de productos interesantes para el organismo. La gracia de todo esto siempre es incluir en la dieta sustituyendo a. Es decir, si por eso te matizaba al principio de si las grasas engordan o no engordan. Engordan si además de grasas saturadas le ponemos al organismo grasas insaturadas. Ahora bien, si en lugar de una manteca utilizamos un aceite, pues no solo engordaremos menos, sino que la funcionalidad de nuestro metabolismo será mucho mejor. Entonces, se trata de incluir en la dieta, en lugar de mantecas, en lugar de ese tipo de grasas saturadas, incluir grasas de origen vegetal. Pero cuidado con las grasas de origen vegetal también, que ahora hablaré de lo que son las grasas hidrogenadas. ¿Cuál es el mayor problema que hay hoy en día a nivel de salud con las grasas? Aparte de lo que hemos visto hasta ahora, de lo que son las grasas saturadas, que lo que hacen es almacenarse en el organismo y se transportan en la sangre generando esos problemas, hay unas grasas en el mercado que aparecen en todas las redes sociales y aparecen cada día artículos que hablan de las grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Hace relación a una configuración química en las tres dimensiones. Para que nos entendamos, en los productos químicos, si los vemos en tres dimensiones, hacemos un acto de imaginación y los vemos en tres dimensiones. Hay básicamente dos configuraciones en el espacio. Una es lo que se llama una configuración cis y una configuración trans. No voy a entrar en más detalles, simplemente indicarles a nuestros oyentes que la configuración que es útil, que es funcional, que nuestro cuerpo identifica, es la configuración cis. Es decir, en este caso de las grasas, si nosotros le damos grasas, por ejemplo, de primera presión en frío, esas grasas tienen, porque es su estado natural, tienen una configuración cis. Esas grasas, al ser ingeridas, son metabolizadas correctamente porque nuestro cuerpo las identifica correctamente y pueden seguir su curso para metabolismo secundario, para ser mediadores hormonales, mediadores de inflamación, mediadores vitamínicos, lo que fuere. ¿Qué pasa con las grasas trans? Las grasas trans es como si nos hablan en chino. El cuerpo no identifica, porque tiene una estructura geométrica en el espacio completamente distinta, es un producto que es ajeno al cuerpo, no es funcional para el cuerpo, con lo cual cuando llegan los receptores para llevarlo a otro lado y hacer de esa grasa algo útil, no lo pueden utilizar. Es como si queremos meter una taza por un buzón de correos. Pero entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¿La rechaza o...? La guarda, la almacena. La acumula. Sí tienen capacidad para obtener energía. Como sustancia de reserva, funciona. Sí, ahora bien, pero nada más. Sí. Estamos hablando, al igual como hablábamos la semana pasada, de las calorías vacías, estamos hablando de una sustancia que lo único que hace es acumularse y además genera tóxicos, porque el cuerpo no lo identifica, no sabe lo que es.
hay tres problemas. Uno, evidentemente hay una acumulación de grasa, porque hay grasa que no se utiliza para un metabolismo superior. Hay una generación de tóxicos, porque son sustancias que el cuerpo no identifica y las almacena y las deja en un rinconcito. Y claro, al introducir estas grasas en la dieta, lo que aparece es una falta de ácidos grasos esenciales. Entonces, estamos comiendo mucha grasa, pero a la vez estamos falta de grasa útil. Sí, la que necesitamos. La que necesitamos, la que nuestro cuerpo necesita para tener unas conexiones neuronales en condiciones, para tener unos mediadores hormonales en condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que el problema que hay hoy en día y vuelvo otra vez, ahora sí retomo el tema de los ultraprocesados y de la comida rápida, es que se están utilizando un proceso que se llama el hidrogenado de las grasas, que de alguna forma le da una consistencia al alimento mejor, más agradable y más duradera, porque las grasas naturales, poliinsaturadas de las que hablamos, sí tienen un problema que no he mencionado antes, es que son muy lábiles, se enrancian con facilidad. Se estropean, son muy sensibles fácilmente a la luz y a la temperatura. Entonces hay que tener cuidado al oxígeno, sobre todo, en tener una botella destapada, o por eso ese tipo de aceites vienen siempre en botellas o verdes, oscuras, opacas, y hay que taparlos correctamente, porque si lo dejas al aire se enrancian enseguida. Entonces un aceite hidrogenado dura más en la estantería. Entonces le da más consistencia. Por eso hablaba cuando hablábamos de las margarinas, hablamos de las grasas vegetales, te decía, cuidado con las grasas vegetales. Tenemos un problema con las margarinas. Las margarinas, que se supone que son grasas de origen vegetal, no se supone, son grasas de origen vegetal, que están parcialmente hidrogenadas. Con lo cual tenemos unas sustancias que tendrían que ser buenas o positivas para el organismo, pero las tenemos mezcladas, ¿no? Pero están mezcladas y están estropeadas. ¿Para qué? Para darle consistencia, porque como he dicho antes, las grasas vegetales no tienen consistencia sólida a temperatura ambiente, son aceites. Si tenemos una margarina es que está hidrolizada, está hidrogenada, con lo cual algo que es pastoso, que es sólido, está hidrogenado, si es de origen vegetal. Si es de origen animal, no, porque la manteca de cerdo todo el mundo sabe que es sólida a temperatura ambiente. Pero los aceites vegetales siempre son líquidos a temperatura ambiente. Ojito con esto, porque esto representa a largo plazo un problema de salud, evidentemente. La sobrecarga de toxinas y una acumulación de grasas no útiles. Eso es el problema, que son grasas que no son útiles. Sí, bueno, pues todavía te queda, es que me está resultando muy interesante, ¿te queda más temas? Porque sí, prácticamente hemos acabado ya nuestro tiempo, sí, Gonzalo. Simplemente hacer una vez más hincapié en la grasa, no, pero es que me surge una duda con las grasas trans, porque últimamente como que se están poniendo muy de moda. Claro, porque se está hablando mucho de las grasas trans, se están dando verdaderos problemas de salud. Piensa que cuando aparecieron las grasas trans aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Aparecen porque aparecen, lógicamente, la industria alimentaria va evolucionando. Claro. Entonces, empiezan a ver que pueden calentar mucho un aceite, que es el proceso de hidrogenación, le pueden poner hidrógeno ahí, le pueden dar unos catalizadores, hay una serie de reacciones químicas y lo que obtienen es una grasa más útil desde el punto de vista industrial. Ahora, también empiezan a asociarse problemas neurodegenerativos y enfermedades degenerativas cuando con ese tipo de alimentación, ese tipo de grasas. Claro, porque hay toda una serie de carencias y hay toda una serie de problemas. Y se han asociado. De hecho, también recientemente en Estados Unidos, pues bueno, evidentemente allí, por el tipo de alimentación que tienen, se encuentran con una epidemia de niños obesos, de niños con trastornos de atención, de niños perezosos y empiezan a atar cabos y están asociando que una buena
responsable de ese tipo de problemas es una dieta rica en azúcares refinados y en grasas trans. Ya hablé la semana pasada de que, por favor, recomendando ir a la compra con las gafas puestas y con tiempo y leer las etiquetas y todo lo que vean, grasas hidrogenadas, grasas parcialmente hidrogenadas, todo ese tipo de productos en la etiqueta, o que el alimento en sí mismo esté frito, como precocinado, ¿no? Precocinado o frito, una papa, un donut, ese tipo de bollería que viene frita, y aunque sea fría, hay que evitarlo. Pues todo lo que sea calentar una grasa a altas temperaturas no trae buenos resultados. En casa, evitar la reutilización del aceite frito, sobre todo si es un aceite de girasol o es un aceite de semillas. A la hora de adquirir aceites, recomiendo, por supuesto, primera presión en frío. Un aceite de oliva virgen extra, un aceite de girasol, un aceite de linaza. ¿Por qué no reutilizar porque todo lo que aceite sea un recalentado en la fritura eleva mucho la temperatura. Sí. Si encima nos despistamos y acaba saliendo humo, ese aceite ya hay que desecharlo. Sí. Entonces, cuanto más veces se recaliente el aceite, más proceso de hidrogenación ocurre en la grasa, con lo cual lo que nos estamos comiendo cada vez es menos útil y empieza a ser más problemático. Amigo. Por eso, tú sabes que normalmente en la freidora dejamos el aceite un tiempo, ¿no? Es que si ya me hablas de hábitos de cocción, la fritura es algo a desechar, hacerlo de forma esporádica, es lo que hablábamos. Yo entiendo, soy el primero que le gusta el pollo frito y las papas fritas. No, pero te digo porque normalmente por las freidoras que dice mantén el aceite, no vayas a estar tirando y... No se recomienda, no es recomendable. Vamos a ver, se recomienda muchas cosas. Desde mi punto de vista, recalentar un aceite no es recomendable. Desde mi punto de vista, cocinar a altas temperaturas no es recomendable. Es preferible utilizar más tiempo a un fuego medio que utilizar el poco tiempo a fuego máximo. Todo lo que sea calentar por encima de 80, 90, 100 grados acaba estropeando el valor nutricional del alimento. Entonces, cuanto menos tiempo esté a esa temperatura, mejor. Si encima compramos bollería industrial que ha sido frita, que tiene azúcares refinados, que tiene grasas trans, etcétera, 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 lo que estamos comiendo es porquería, hablando en plata. Hablamos de comida basura. Exacto. Ya hablamos la semana pasada de calorías vacías en los refrescos y demás, y esta semana hablamos de dónde nace el término comida basura, gracias a este tipo de combinaciones. Grasas trans y azúcares refinados, una bomba para el organismo, a evitar. De todas, a evitar. Vale. Pues, Gonzalo, ¿algo más o lo dejamos ya para la próxima semana? La semana que viene volveremos a estar aquí con una nueva entrega de la sección. Los secretos de Gonzalo, los secretos de Gonzalo. Muchas cosas nuevas acabo de aprender contigo en el día de hoy. Me alegro, sabes que me hace feliz dar información que sea útil. Ahí está. Bueno, Gonzalo, ¿dónde te podemos localizar? De momento continuamos en el teléfono al 667 60 60 00, repito, 667 60 60 00, en nuestra página de Facebook, en Los Secretos de Gonzalo, directamente, y espero en breve presentarles a todos nuestros oyentes la apertura de nuestro local. Ahí estaremos ahí. Estaremos presentes, claro. Vamos a ir con todos los medios a la apertura del local de González. Ganas tenemos. Bueno, te queda poquito ya, ¿no? Ya queda poquito. Vale, eso es lo importante. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana y un saludo a todos. Saludos.